Podcast de la Ciudad de Ventura presenta su programa La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, amigo, amiga, hermana en Cristo. Te saluda el pastor Gustavo Jauregui junto con mi esposa Marta. Bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bonito estar nuevamente juntos, ustedes con nosotros desde aquí, tratando de compartir la palabra de Dios relacionado con todo lo que nos rodea, con todo lo que sucede en la vida del cristiano hoy. Por eso el nombre del programa, La Biblia Hoy. Vamos a estar hablando hoy, vamos a compartir un devocional, vamos a estar hablando algo de consejería familiar, vamos a estar compartiendo la segunda y última parte de El Milenio de Cristo. Así que ojalá que usted tenga lápiz, papel, si está viajando, ojalá que pueda seguir sintonizando la radio para este bonito programa que tenemos por delante. Así que vamos a orar, hermano, hermana, amigos, vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, gracias Señor por este tiempo, un día más que tú nos permites, que nos das vida para compartir tu preciosa palabra. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por la vida de aquellos que están escuchando el programa, te damos gracias por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos motiva, el que nos enseña, el que nos da la posibilidad de compartir la preciosa palabra de Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos, bendito Padre, que esta palabra, en el nombre de Jesús y en el poder de Jesús, pueda tener poder de lo alto en todos aquellos que la escuchan. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar con este primer bloque, un pequeño devocional en cuanto a qué significa construir sobre la roca. Si usted me quiere acompañar, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, vamos a estar leyendo Mateo 7, del 24 al 27, y dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En este día de hoy, lo que nos rodea, y viendo que la mayoría de las personas construyen su vida familiar, su vida espiritual sobre lo que es lo material, sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es la filosofía del mundo. ¿Qué es lo que el Señor 2000 años atrás en este relato nos quiere mostrar? ¿Cuál era el objetivo de este relato? Por supuesto que el Señor no quería destacar la apariencia externa de las casas, ni su ubicación, ni siquiera la fuerza de los elementos. Más bien el Señor quería resaltar las acciones de los constructores, con qué corazón edificaban su casa. Uno cavó profundamente para colocar bien los cimientos, el otro no. El Señor quería mostrar que desde el corazón y las actitudes realmente se muestra en qué terreno hemos construido nuestra vida espiritual. Ahí Lucas 6:48 dice: semejantes al hombre que al construir su casa excavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, ¿qué significa cuando el Señor habla de lluvia? Cuando dice vinieron ríos, cuando habla de vientos, ¿qué simboliza la lluvia, los ríos, los vientos en este relato? La lluvia, por supuesto, simboliza todo lo que viene de parte de Dios, o todo lo espiritual, todo lo celestial. ¿Cuántas personas sienten el llamado de Dios? ¿Cuántas personas conocen de Cristo, pero no se deciden a definitivamente vivir una vida que agrade a Dios? Cuando dice que vinieron ríos, habla de lo que nos rodea, habla de lo que está abajo, habla de la oposición del mundo, habla de las decisiones equivocadas que muchas veces las personas toman. Y cuando habla de vientos, está relacionado con todo
lo que significan las falsas doctrinas o la falsa manera de entender la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de un cimiento en la arena? Cimentar en la arena no requiere mucho esfuerzo, es rápido, la arena se lava con fuertes lluvias, es fácil de quitarla, las cosas sobre ella se caen o se hunden con un poco de movimiento. Otra característica de la arena es que es fácil de mover, la puedo cambiar de forma, la puedo transportar. Está relacionado o está en semejanza a un hombre necio, duro de entender, una persona que quiso todo fácil, que no previno, todo lo hizo a la ligera. ¿Verdad que encontramos muchas veces este tipo de personas que dicen, no va a pasar nada, todo está bien, nada va a cambiar, siempre me fue bien, siempre mi familia estuvo bien, nunca nos enfermamos? Este varón o esta mujer, en cuanto a cómo fundó su familia y su vida espiritual, ninguno de ellos profundizó en el cimiento de la casa. Es la típica persona que para construir una relación familiar puede hacer uso de la vía más fácil y rápida. Tal vez miente, tal vez golpea, tal vez traiciona, esconde, insulta o incluso realiza cosas sencillas que afectan poco a poco en la relación, como puede ser apatía hacia el esposo, la esposa, los hijos, lo que lo rodea, desinterés, descortesía, puede aparecer machismo, puede ser alguien insensible, alguien antisocial, puede haber egocentrismo en aquel o aquella que siempre quiso construir en la arena. Son personas que evitan la confrontación, son personas, como dijimos, como el manejar la arena, ¿verdad? La puedo cambiar de lugar, hoy está aquí, mañana la muevo a otro lado. Son personas que normalmente, aún en lo espiritual y en lo emocional, nunca quieren echar cimientos familiares, espirituales y en su relación con Dios. Entre otras cosas, podemos decir que es la persona que se caracteriza por ser cómoda en todos los aspectos de su vida. Amén. Continuamos entonces con las características de un cimiento en la roca. ¿Qué requiere cimentar en la roca? Primero, requiere mucho esfuerzo para cavar el cimiento. El proceso es mucho más lento y el material es duro. Una edificación en un lugar firme y duro con muchas piedras o rocas es el mejor lugar para construir. Ahora, la construcción de un edificio tiene dos elementos principales. Primero, el cimiento o la base sobre la que se va a edificar el edificio. Es lo que en realidad va a soportar toda la carga y le dará estabilidad al edificio. Vamos a estar leyendo en Efesios 2, 19 y 20. Y dice la palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y 1 Corintios 3:11 dice de esta manera, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aparte de los cimientos, la otra parte principal de la construcción es la estructura. La estructura que se compone de columnas y de vigas es lo que sostiene de pie la construcción y lo que transmite toda la carga del edificio a los cimientos. ¿Y qué es esto? Esto es la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios por supuesto también, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Entonces aquí nos está enseñando que el cimiento tiene que ser Cristo. Amén. Y la estructura tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Y volvemos a la pregunta con la que empezamos este pequeño devocional. ¿Cuál era el objetivo del relato del Señor Jesucristo en cuanto a la arena o la roca? ¿Dónde construyo? ¿Dónde invierto más tiempo? ¿Dónde pongo el esfuerzo? La conclusión o lo que el Señor nos quiere hacer entender es que el hombre sabio construye desde Cristo como fundamento hacia la solidez del verdadero discipulado personal. La casa, que simbólicamente la podemos tomar como la vida o la vida familiar, la familia, la casa sobre la roca habla de la genuina sujeción y subordinación a Jesucristo, el Hijo de Dios. El cristiano verdadero no es superficial. Sabe construir sobre base sólida, por eso está seguro y firme. El cristiano verdadero o aquel que realmente ha tomado un compromiso, entendiendo lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario por él o por ella, ese cristiano verdadero construye sobre la palabra, invierte tiempo en la palabra de Dios, en la oración, invierte tiempo sirviendo a Cristo en una iglesia local, invierte tiempo ayudando, levantando ministerios para el Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir a mi esposa si nos puede leer el Salmo 1. Amén. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, amén. ¿Qué relación tiene este Salmo 1, verdad? Con lo que el Señor comparte aquí en Mateo, como leíamos. Qué interesante reconocer que el varón que tiene a Cristo practica la obediencia de la palabra. Y no nos vamos, por supuesto, a ese extremo donde hay veces nos quieren hacer creer que ahora que uno es cristiano, ¿verdad?, ya no va a actuar mal, que no se va a equivocar. La palabra de Dios nos dice que el único justo es Cristo, y a Él recurrimos pidiendo perdón y cambiando de dirección cuando cometemos pecado. Lamentablemente el sello del Espíritu Santo en nuestro espíritu, lo que hemos recibido a Cristo como Señor, está, nadie lo quita. Tenemos la vida eterna en Cristo, pero esa vieja naturaleza de pecado que vino con nosotros sigue trayéndonos dolor de cabeza bastantes veces, malas decisiones en el temperamento, en la familia, en el trabajo, situaciones donde hay actitudes que no puedo dejar, por más que oramos, por más que ayunamos. El Señor conoce cada corazón, pero el Señor entiende también que el varón o la mujer cristiano que busca su palabra y que quiere ser obediente, Él conoce ese corazón y Él lo ayuda a través de su Espíritu Santo a caminar en ese camino de la santificación que cada uno de nosotros estamos caminando. El varón, la mujer de Cristo, el varón, la mujer cristiana, se vuelve un consejero de su familia porque aplica la palabra. Sabe guiar a su esposa o a su esposo e hijos por el camino que lleva a la vida. ¿Por qué? Porque se está cimentando sobre la roca. Es más esfuerzo,
tal vez va a haber más lágrimas. Y el edificar en la roca me viene a la mente cuántas veces los que trabajan en la construcción se lastiman las manos, hay accidentes, se golpean, hay dolor, cuando uno quiere seguir una vida cristiana que agrade a Dios, pero tiene su recompensa. Como decía el Señor, cuando vengan ríos, cuando vengan vientos, cuando bajen aguas, de ninguna manera esa casa, esa vida, esa familia va a perecer. Aquel que establece su vida en la roca se prepara para resistir las tormentas de la vida. Las personas que construyen la relación o sus relaciones por la vía correcta y de esfuerzo son personas que reconocen sus errores también y tratan de cambiar, tratamos de cambiar. Moldean su carácter, dicen la verdad aunque esto les implique problemas. Reconocen que una buena relación se forja en base a la verdad, el amor, la comprensión y el servicio desinteresado hacia Cristo primero y luego el servicio a todos los que nos rodean. Amén. Y hay algo interesante aquí, que tanto para, volviendo a la historia de la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto para uno o para otro tipo de cimientos hay un pronóstico, el mismo pronóstico para las dos construcciones. Primero, fuertes lluvias, vientos, tempestades que golpearán en algún momento, aplicándolo a nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y también todas las relaciones que vienen, ¿verdad?, con todo eso. Esto tipifica los problemas de la vida, las pruebas, los momentos de escasez, la enfermedad, o personas que quieren destruir nuestro hogar, de lo cual todo ser humano, tarde o temprano, experimenta en la vida. Y toda persona que construye en uno de estos dos cimientos con sus familias y demás relaciones, va a enfrentar, quiera o no, este tipo de problemas. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros, ¿dónde estamos cimentando nuestra vida espiritual y la vida de nuestra familia? Es una pregunta muy importante que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estamos edificando en un cimiento con piedras, con seguridad en la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo? ¿O nos estamos basando en lo que nos dice lo que generalmente anda dando vuelta hoy por el mundo? El egoísmo, siempre yo tengo que ser el primero, todo para mí, nada para los demás. Es algo para evaluar, es algo para que nosotros evaluemos dónde estamos edificando nuestra familia. Amén. Y ahí la pregunta va tanto para creyentes como para aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor. El que todavía no lo ha recibido, tal vez el Señor está tocando tu corazón el día de hoy. No hay cimiento en piedra que no esté basado en Cristo y en la palabra de Dios. Desde ya te lo podemos decir. Y para aquellos cristianos que tal vez están dándose cuenta de que están fallando en su familia, en su matrimonio, que no están invirtiendo en seguir cavando en la roca su relación como familia, como marido, como esposa. La pregunta es también, ¿dónde estás cimentando tu vida espiritual y la de tu familia? Esa es una respuesta que solo tú puedes contestar. Después de estos breves anuncios, volvemos con la palabra de Dios. Bendiciones. Regresemos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones.
damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermano, hermana. Bienvenido nuevamente a este programa de La Biblia Hoy. Vamos a estar compartiendo este segundo bloque en cuanto a consejería familiar. Le doy el tiempo a mi esposa para que dé la introducción a este bloque. Amén. Y es un tema muy interesante, ¿verdad? Y como vamos a estar viendo, es un tema que tendría que existir en toda relación, no solo de cónyuges, sino padres, hermanos, ¿verdad? En toda relación. Y que lamentablemente es muy poco practicada. Muchos practican una de las cosas, otros quieren practicar las otras. Y se trata del perdón y la reconciliación. Muchos quieren solamente cuando hay problemas o enemistades pedir perdón, pero no nos reconciliemos, vos por tu lado, yo por el mío. Muchos quieren una reconciliación, pero no quieren pedir perdón. Pero vamos a estar viendo qué dice la Biblia en cuanto al perdón. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Amén. Y dice Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Y vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 32. Y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y antes de continuar, yo quería comentarte, posiblemente no vamos a estar terminándolo hoy, este tema, lo vamos a seguir la semana que viene. Pero volviendo al tema, ¿qué dice la Biblia en cuanto al perdón? El Señor nos insta, nos aconseja a perdonar, nos enseña cómo hacerlo. ¿Qué significa perdonar? El perdón tiene lugar cuando los sentimientos de falta de perdón se transforman en emociones cálidas, amorosas y comprensivas que llevan a la persona a abandonar ese deseo de venganza por la ofensa recibida. El cristiano debe aplicar la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y volviendo un poco a lo que hablamos en el bloque anterior, ¿verdad? Tenemos una decisión que tomar. O seguimos edificando nuestro hogar y nuestras relaciones en el cimiento que es Cristo y seguir edificando en la palabra de Dios, o como dice Pablo, nos llevamos por lo que dice el mundo. La falta de perdón consiste en un estado de resentimiento, amargura y odio hacia una persona que nos ha ofendido, abusado o herido de una manera u otra.
El perdón no significa que sean aceptables las heridas que otros nos causan. El perdón no reduce la maldad que que usted o que yo fuimos objeto. Tampoco es negar lo sucedido. El perdón es un remedio contra las heridas que siguen sangrando en usted, en mí, y que se manifiestan a través de las emociones, con las relaciones con otras personas. En realidad, el perdón o el perdonar significa cancelar una deuda. Se abandona, cuando nosotros perdonamos, abandonamos ese deseo de herir a la otra persona, de que la otra persona pague por lo que nos hizo. Y esto es muy interesante, cuando uno cancela una deuda, ya no vienen los acreedores a seguir preguntando por el pago. Cuando se cancela la deuda, ya no se pregunta más nada. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos que perdonar, podemos decirlo a lo mejor con la boca, pero muchas veces en nuestro corazón todavía hay raíces de amargura. Ojalá que podamos, ¿verdad?, como dijimos recién, cancelar esa deuda, decir ya estuvo, no va a tener más poder sobre mí esto que tal o cual persona provocó en mi vida. Amén. Y el perdón y la reconciliación son procesos difíciles, incómodos, pero cuando decidimos perdonar, Dios nos ofrece, por supuesto, su gracia y las fuerzas necesarias para hacerlo. Muchas veces nos preguntan, pastor, ¿perdonar significa que no me voy a acordar más de lo que sucedió? Y la respuesta es no. El perdón es una decisión. El recordarlo y seguirle dando importancia realmente es algo que le damos cabida o no en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que nos pide la palabra del Señor es que declaremos delante de Él que hemos decidido perdonar al agresor o a la agresora. Perdonar no significa ser débil, así como el mundo lo cree. No te dejes, o que no te vuelvan a hacer esto, o no lo perdones nunca. La Biblia nos enseña que perdonar no es ser débil, al contrario. La persona que perdona primero está mostrando fortaleza y deseo de obedecer a Dios y a los mandamientos de Cristo. Colosenses 3:13 dice la palabra de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón tampoco significa que vaya a haber reconciliación. Se necesitan dos para reconciliarse, pero se necesita uno solo para perdonar. Tenemos la historia ahí en 2 de Samuel, capítulo 14, en el versículo 33. Vamos a ver lo que pasó con David y Absalón, uno de sus hijos que quiso matarlo a David, que quiso usurpar el trono. Vamos a leer la palabra. Amén. Y dice así, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Amén. Vemos en David, el varón que caminó conforme al corazón de Dios, tantos momentos, así como falló el rey David, ¿verdad?, en ciertos aspectos de su vida personal, pero en este caso vemos esa misericordia, ese perdón que el rey David tuvo hacia su hijo, queriendo comenzar lo que era la reconciliación. El perdón, o cuando perdonamos, no ponemos condiciones. No dice esto la palabra de Dios. Te voy a perdonar si haces esto o si dejas de hacer lo otro. El perdón no pone condiciones, perdona de corazón y nos establece nuevamente en esa comunión con Dios a través de Cristo. Marta al principio hablaba de cancelar una deuda. Podemos hablar en este momento también de hilos espirituales que se rompen, que se quiebran en el corazón, las emociones del creyente cuando perdonamos a alguien que nos lastimó. Ya Satanás no tiene ventaja, no tiene terreno legal
en nuestra mente y nuestras emociones cuando perdonamos de corazón. Perdonar no significa permitirle al ofensor que se aproveche nuevamente de nosotros. Eso es algo muy importante. No significa, te perdono, entonces la otra persona vuelve a abusar o vuelve a utilizar mi vida como a él o a ella le parece. No lo tomamos de esa manera. No esperemos, por lo tanto, también que el ofensor se arrepienta. A diferencia de Dios, que es el que nos perdona en Cristo cuando nos arrepentimos, los humanos no podemos pedir el arrepentimiento antes de conceder el perdón. ¿Cuál es el primer paso del creyente? Porque la palabra de Dios me lo dice, soy el primero que perdona. Si hay reconciliación, gloria a Dios, seguimos adelante, pero no ya con abuso, no con malas palabras, no con golpes, sino que ahí es la ley del lugar donde estemos la que tiene que tomar control del agresor. Pero el perdonar arranca del corazón, la mente, las emociones del creyente desde el primer momento y rápido tiene que suceder el perdón. Amén. Vamos a estar viendo cuáles son los motivos para perdonar. Primero, el primer motivo y el más importante, Dios nos ordena que perdonemos. Allí vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Amén. Y dice nuevamente la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que era prácticamente nada, eran 3 meses de sueldo de aquella época. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Amén. Qué historia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación. No queremos perdonar, mientras que el Señor no solo ha perdonado nuestros pecados pasados, sino que sigue perdonando nuestros pecados presentes. Entonces, el primer motivo para perdonar, Dios nos ordena que perdonemos. Segundo, el perdón abre el camino para nuestra relación con Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Amén. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y al perdonar, y no solamente tenemos que perdonar, sino también confesar nuestros pecados, porque puede ser que la persona que haya cometido el abuso o el daño contra nosotros se tenga que arrepentir, pero nosotros también nos tenemos que arrepentir
de no haber querido perdonar, de guardar rencor. Fíjese que lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y es un versículo muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El perdón abre el camino para nuestra relación con Dios. 3. El perdón nos permite, tanto a usted como a mí, continuar una vida diaria con una paz diferente y un corazón limpio y con emociones puras. Número 4, el perdón quita la amargura y por lo tanto mejora la relación con todos los que nos rodean. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 15. Amén. Y dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Y como último punto, el perdón evita que terminemos siendo como la persona que nos ha provocado el dolor. Amén. Hemos estado hablando de qué es perdonar, por qué es necesario perdonar, por qué el Señor nos pide que perdonemos, esas ataduras espirituales que se quiebran cuando perdonamos. Ya no tiene control el enemigo sobre nuestras decisiones, sobre nuestra amargura. Marta recién compartió motivos para perdonar. Ojalá que usted esté tomando nota. Vamos a compartir un par de puntos. Antes de pasar al otro bloque, si el Señor lo permite, vamos a terminar en el próximo programa en cuanto a consejos sabios y prácticos para perdonar, para reconciliarnos. Pero vamos a terminar con estos 3 puntos. ¿Qué es la reconciliación? Ya hemos hablado del perdón. La reconciliación viene después del perdón y es el proceso de restauración en una relación rota. Es un proceso, no se puede acelerar, pues depende de las partes involucradas. Cuando hay una discusión o un posible divorcio, una pelea, una separación, ¿verdad? Entre esposo y esposa, el diseño del varón es a lo mejor perdonar rápido o olvidarse rápido de lo que causó. El diseño de la mujer es diferente. El Señor diseñó a la mujer más emocional, no tan analítica en sus decisiones. La mujer tarda más tiempo en cicatrizar lo que sucedió. Entonces, recordemos, varón, mujer de Dios, la reconciliación después de una prueba grande que hayan pasado como matrimonio, como familia, tiene que ser un proceso. Primero viene el perdón y después el proceso de la reconciliación. En la reconciliación no siempre significa que va a haber esta reconciliación después de que se perdonen. Hay veces que lamentablemente es mejor que la persona que hirió a otra o la persona agredida se mantenga alejada del primer sujeto por el bien de los dos. Aunque se perdonen, aunque pareciera que todo va a estar bien, hay veces que es recomendable que por motivos a lo mejor de violencia o de carácter de uno de los dos, que por un tiempo la persona se mantenga alejada de la otra. Y por último, la reconciliación es un proceso de reconstrucción y exige un esfuerzo intencionado y mantenido de parte de las dos personas. El perdón tiene que ser rápido, es bíblico, no es emocional, es una decisión. Mientras que la reconciliación exige, después del perdón, un esfuerzo intencionado y mantenido de parte de las dos personas o las partes involucradas. Por supuesto, buscando respuestas a través de la palabra de Dios, orando y viendo cómo el Señor va a seguir trabajando en esa reconciliación. Aquí vamos a terminar con este bloque en cuanto a perdón y reconciliación. Si el Señor lo permite, en el próximo encuentro vamos a terminar con la segunda parte. Después de estos anuncios, volvemos con características del milenio de Cristo. Ya volvemos. La Biblia hoy.
Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, qué rápido se pasan los minutos, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra. Vamos a compartir, hermanos, esta segunda parte en cuanto al milenio. Recordemos que nosotros bíblicamente entendemos la palabra desde un aspecto premilenario, un aspecto pretribulacional, y dispensacional. Eso es lo que nosotros entendemos a través de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la doctrina del milenio o del reinado de Cristo por 1000 años sobre la tierra, nosotros lo tomamos de manera literal, como lo declara ya el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. En la semana pasada estuvimos hablando en cuanto al milenio y los pactos de Dios con Israel. Se va a cumplir todo. El pacto de Dios con Abraham, el pacto davídico, el pacto palestino, aún el nuevo pacto declarado ahí en Jeremías 31, del 31 al 34, donde está incluido, por supuesto, los gentiles como iglesia de Cristo. Estuvimos hablando del milenio en relación a Satanás. ¿Qué va a pasar con este personaje? Comenzamos con un primer punto en cuanto a relación del milenio con Cristo. Y estábamos diciendo que la gloria de Cristo estará presente sobre la tierra y su gobierno será glorioso. Como hijo de David, le será dado el poder absoluto para gobernar, como usted puede leer ya en Isaías 9:6. Estará presente la gloria de una gloriosa herencia, en la cual la tierra y la descendencia prometida a Abraham, donde incluimos los gentiles también, se cumplirá por medio de Cristo. Estuvimos leyendo allá Gálatas 3:28, donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estará presente la gloria de un glorioso reino también, sobre el cual Cristo reinará. Si podemos leer allá el libro de Isaías, si usted me acompaña ya a Isaías, lo vamos a estar buscando, Isaías capítulo 11, el versículo 10, dice la palabra de Dios, versículo 11, capítulo 10. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y las de Samaria? De alguna manera la palabra nos está diciendo que la presencia de Dios encuentra todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No hay reino que va a escapar a la presencia de Cristo, gobernando desde Jerusalén, en nuestra tierra literal, cuando comience el reino de 1000 años sobre la tierra. Amén. ¿Qué pasará también en el milenio? Estará presente la manifestación de la gloria relacionada con la deidad del Señor Jesucristo. Recibirá adoración como Dios. Vayamos al Salmo 45, versículo 6, que dice de esta manera: Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre.
cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué pasará también? La justicia se manifestará plenamente. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 27. Amén, dice la palabra de Dios. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Amén. Como hablamos el programa pasado, este tiempo en el milenio será algo extraordinario. Otra cosa que pasará, habrá manifestación plena de la misericordia divina. Isaías 63, 7 al 9. Amén, y dice la palabra: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Otra cosa que va a estar presente en el milenio, la voluntad perfecta de Dios será revelada en la tierra por medio del Mesías. Si usted me quiere acompañar a Mateo capítulo 6, versículo 10, y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y otra cosa que va a estar presente y que vamos a poder disfrutar nosotros también es la santidad de Dios. La santidad de Dios se manifestará Amén. por medio del Mesías. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Amén. Y dice la palabra: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, hermana, qué precioso tiempo, donde usted y yo vamos a ver todas las promesas de la palabra de Dios cumplidas en cuanto a la renovación. Ya vamos a estar con cuerpos glorificados, la renovación en la naturaleza, la moralidad, el amor de uno hacia los otros en el reino milenario. ¿Cuál va a ser el carácter espiritual del milenio? Bueno, el reino de Cristo de 1000 años será caracterizado por la justicia de Dios, como ya hemos compartido. Algo interesante: solo los justos serán admitidos en el reino. Amigo, amiga que estás escuchando, siempre recalcamos: la religión no te salva, la sabiduría del mundo no te salva, la nueva era no te salva. La palabra dice que solo aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador van a ver su rostro y van a ser sellados por el Espíritu Santo de Dios por toda una eternidad. Solo los justos serán admitidos en el reino milenario. Vamos a ver lo que dice Mateo 25:37. Amén. Dice así: entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Amén. Solo los justos serán admitidos en el reino. Leímos recién Mateo 25:37. Isaías 26, ahí en el Antiguo Testamento, 1 y 2. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¡Qué precioso! Solamente los justos delante de Dios van a disfrutar el reino milenario. El reino también será caracterizado por la obediencia. Fíjese lo que dice Salmos 22, 27 y 28. Amén. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Amén. ¿Qué nos enseña esta escritura en cuanto, hermanos, a la obediencia? En el reino milenario va a haber una amplia sumisión a la autoridad de Cristo.
Prácticamente en los primeros comienzos, los primeros siglos, todos van a entender la obediencia, la van a aplicar a sus vidas. Lamentablemente, como en el reino milenario, todavía, cuando Cristo vuelve por segunda vez, con sus ángeles de su poder y con nosotros, los redimidos, como habla también allá Apocalipsis 19, todos los que entran al reino milenario van a estar justos, nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados. Los que hayan esperado al Mesías en esos 7 años de tribulación van a entrar también en la justicia de Cristo a ese reino milenario. Pero hay una gran diferencia. Ellos todavía no están con cuerpos glorificados. Se van a dar en casamiento todavía. Y aunque la humanidad completa, en los primeros tiempos de ese reino de 1000 años, van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a gobernar desde Jerusalén, Cristo Jesús. Con el pasar del tiempo, con el pasar de los siglos, hacia el final de esos 1000 años, Satanás es suelto de su prisión y dice que vuelve a engañar otra vez a algunas naciones y se levantan otra vez contra Jesucristo. Por supuesto que al terminar esta batalla el Señor vence, Él es Dios, Satanás es un ser creado, y después de esa purga, podemos llamar así, de todos los perdidos de todas las épocas, desciende la nueva Jerusalén, que es donde usted y yo vamos a vivir eternamente. El reino será caracterizado por la obediencia y la sumisión a la autoridad de Cristo será amplia en su reinado. Amén. ¿Qué otra cosa caracteriza este reino? La verdad. El reino será caracterizado por la verdad. Allí en Romanos 1:25 dice que los hombres, hablando de este tiempo, ¿verdad?, cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás, por lo que el juicio de Dios se mantiene constante sobre su creación. Cuando el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, reine sobre la tierra en el milenio, habrá una completa manifestación de la verdad de Dios y del Evangelio. Y si nos recordamos, ¿verdad?, la Escritura en Juan 14:6, donde el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, amén, qué precioso. El reino milenario va a ser caracterizado por la justicia de Cristo. Solo los justos serán admitidos. Cristo será un rey que reinará en justicia, el único en toda la creación. El reino será caracterizado por la obediencia. Como leía mi esposa, el reino será caracterizado por la verdad de la palabra de Dios. Y por último, el reino será caracterizado por la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, hermanos, qué precioso, será común en el milenio. En contraste con la poca frecuencia de ella o de él en otros siglos de la historia. Se manifestará en adoración y alabanza al Señor de parte de aquellos que estemos en el reino. El Espíritu Santo se manifestará a través del poder espiritual y la transformación personal en cada habitante del milenio. Se cumplirá al 100% la profecía del profeta Joel, que declara en 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Y para finalizar, qué precioso este tema, pudiéramos seguir hablando por horas, ¿verdad? Quiero leerte Isaías 11, del 1 al 9, antes de terminar. Dice la palabra de Dios en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El milenio de Cristo, donde el Señor junto con toda la iglesia, con cuerpos glorificados, junto con sus ángeles de poder y junto con aquellos que durante los años de tribulación no recibieron la marca del anticristo, sino que creyeron por fe que el Mesías de Dios volvía para establecer este reino. Todos ellos vamos a estar juntos, disfrutando un amor único, una naturaleza única como acabamos de leer, una justicia única de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar en ese reino milenario? ¿Te gustaría ser parte de ese reino milenario? Hay un solo paso que te puede llevar. Recibir en este momento a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacer esa oración de fe? Y a través de ella la palabra te garantiza que todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes, futuros. La palabra de Dios te garantiza que a través de esa decisión la vida eterna ha sido otorgada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, solamente para ti y por ti. Si quisieras hacer esa oración de fe, repite con nosotros. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que me selles en mi espíritu con tu Espíritu Santo y que entres en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que moriste por mis pecados, yo lo creo por fe. Yo creo por fe que resucitaste al tercer día. Yo creo por fe que tu palabra dice que ahora estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, tus hijos. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados, que por fe en este momento yo he recibido en mi único y suficiente Salvador, Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, celebran los ángeles. ¿Por qué? Porque un milagro ha ocurrido en lo espiritual. Otra alma ha sido quitada, otro espíritu ha sido arrebatado de las manos de Satanás y ahora tiene un destino eterno junto a Jesucristo. Felicitaciones por tu decisión, que Dios te bendiga. Te motivamos a conseguir una Biblia cristiana evangélica. Busca una iglesia cristiana donde se predique un evangelio de gracia, no un evangelio de condenación. Y ojalá que el Señor te lleve a un lugar donde ahora tu nueva familia de la fe te ayude, te enseñe a caminar este caminar cristiano tan precioso, que ore por ti y por tu familia. Nos despedimos, hermanos, hermanas, en este día. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para ustedes. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558, o puedes visitarnos en el 15